Hay una idea sobre la religión que puede incomodar tanto a ateos como a creyentes, y esta es su universalidad. Pues el hecho que la religión sea algo que se desarrolle de manera aislada en casi todas las culturas resulta más que curioso. Pensar en cómo tanto hebreos, chinos, incas, malíes desarrollaron de una u otra forma una espiritualidad / filosofía de vida, o bien dicho como tal una religión. Y es que hace pensar que tal vez esta esté escrita en el cerebro humano y sea una especie de instinto básico, algo que en algún punto de la evolución se impregnó en nosotros, y ya sea un mecanismo de supervivencia o un mero error de la selección natural, es claro que cumple alguna función que ayuda a los creyentes a sobrevivir. La historia de la humanidad sería muy distinta de no ser por las numerosas religiones y creencias espirituales que acompañaron al hombre desde sus inicios. Desde el instante en que los primeros homínidos levantaron sus miradas a observar las estrellas, presenciar fenómenos naturales o el vivir de cosas tan comunes como la muerte, derivaron en la necesidad de otorgar una explicación. Parte de esa necesidad de conocimiento encierra un gran misterio. Es gracioso cómo esa curiosidad casi insaciable del hombre puede estar acompañada de un conformismo tan mediocre a la hora de dar explicaciones a los fenómenos que no entiende. Es decir, a diferencia de los animales, los humanos nos preguntamos casi desde nuestros inicios el porqué de las cosas. Preguntamos qué es el cielo, qué es el sol, qué son las estrellas, qué es la vida, qué es la muerte. Nos pasamos la vida cuestionándonos todo, somos cuestionadores por naturaleza. Eso es lo que nos distingue en gran medida de los animales, pero a pesar de eso somos capaces de tragarnos la simple y vacía explicación de que el sol es una entidad divina, las estrellas fueron colocadas por Jehová, Zeus controla los rayos, la vida fue creada por Dios y que al morir te vas al paraíso. Somos curiosos, pero a la vez somos crédulos. Es como eso que decía el filósofo lingüista Noam Chomsky. Los niños vienen al mundo con estructuras neuronales preparadas para aprender con facilidad un lenguaje. Sin embargo, el lenguaje será determinado por los padres y el entorno social, pero sí o sí lo aprenderán. ¿Acaso tú recuerdas haber tenido problemas para aprender el español cuando eras niño? Es algo que hacemos de manera automática, porque así nuestro cerebro está programado. Entonces, si bien se entiende que la genética no determina el idioma que hablarás, sí determina que hablarás uno. El cerebro viene listo y preparado para que encaje uno. Esto mismo puede ser aplicado para el entendimiento del por qué todos o la gran mayoría de seres humanos caemos en la necesidad de creer en algo, ya sea en una religión poli o monoteísta o un simple pensamiento animista, fantasioso, místico o espiritual. Me atrevería a decir que independientemente de tus creencias actuales, todos pasamos por esa etapa. Existen características del ser humano que se desarrollan de manera independiente y que son cosas inherentes del ser humano. Estas son el arte, la comunicación, la sociabilización, el odio y la religión. Estas son pinturas rupestres en Francia, estas en Sudamérica y estas en China. Estos son dioses de la mitología andina, estas de la egipcia y estas de representaciones de Asia. Y es que en lugar de ir por el lado fácil y casi tan simplista de ir por la explicación de los alienígenas ancestrales, se puede entender esto como una constante en el cerebro humano. Al fin y al cabo, mucho de nuestro comportamiento, incluso hoy en día, se debe a una manifestación y o adaptación de nuestros instintos básicos. Cosas como la reproducción y el proceso de cortejo no han hecho más que evolucionar y volverse más complejas, pero en el fondo siguen siendo lo mismo. ¿Qué tiene en común un antiguo poblador de Mesopotamia con un ciudadano moderno? Que probablemente ambos creen en alguna clase de Dios, y si bien tú me puedes decir que eres ateo y no crees en nada, este fanatismo y necesidad de idealización también se manifiesta de otras formas. Puedes no creer en Dios, pero puedes creer en alguna doctrina ideológica o filosófica, llegando incluso a sufrir de fanatismo, al igual que un cristiano promedio. Algunos más y otros menos, pero todos creemos en algo. El solo hecho de decir que tú no crees en nada es una forma de decir que crees en algo. Estás creyendo en el no creer. Unos estudios realizados con gemelos idénticos y mellizos separados al nacer, llevados a cabo por el investigador Thomas Bouchard, muestra que la carga genética está relacionada con lo religiosa que es una persona. Los gemelos nacidos de un mismo óvulo tenían una forma de pensar mucho más parecida entre sí que los mellizos que nacieron a la vez, pero de distintos óvulos. Uno de los hallazgos más llamativos de este tipo de estudios es que si un gemelo era criado en una familia atea y otro en una católica, prácticamente ambos acabarían manifestando de un modo muy similar su fe o su falta de ella.
De ser esto verdad, solo quedaría aclarar el porqué de esta particularidad en los humanos. ¿Acaso tiene alguna función práctica para la supervivencia la necesidad de creer? Junto a las necesidades particulares que puede satisfacer la religión, varias hipótesis han tratado de explicar las tendencias humanas a creer en dioses a través de sus efectos sobre los grupos. En las sociedades del Paleolítico, probablemente igualitarias y sin sistemas para imponer el orden por la fuerza a la manera de los estados modernos, la religión habría servido para fortalecer los vínculos entre los individuos de la tribu y controlar los impulsos egoístas por miedo al castigo divino. Experimentos como los realizados por Jesse Bering, psicólogo de la Universidad de Queens, muestran que los niños son menos proclives a engañar cuando piensan que les vigila un ente invisible. En su opinión, este tipo de resultados sugiere que creer en que los dioses o los ancestros muertos nos vigilan sirvió para fortalecer la cooperación en los grupos de cazadores-recolectores. Así pues, la religión beneficia mucho más al colectivo que al individuo. La mayoría de formas de gobierno tuvieron sus orígenes en estructuras teocráticas. Esto no es ningún secreto, es bien sabido que la religión sirve para cohesionar mejor a los grupos humanos. Así como sentimos mayor empatía por quien lleva nuestro color de piel, nacionalidad o lengua, esta sensación también se lleva a la religión. Innumerables naciones se han creado y destruido por motivos religiosos. Un ejemplo perfecto de esto es India y Pakistán, países que luego de su independencia se separaron por razones religiosas. Y es que llámase los reyes católicos o la figura del emperador durante la dinastía Han en China, estos compartían una estrecha relación con la fe. Esto nos lleva a otro punto, que es que hasta nuestros días las estructuras de poder están muy relacionadas con las religiones, y que a pesar de que cada día parecemos ser menos religiosos como en tiempos antiguos, lo cierto es que los números indican que la cantidad de adeptos religiosos hoy y a un futuro cercano no parecen decrecer. Solo el tiempo dirá cómo es que será el futuro, y tal vez así entendamos un poco más de esta relación entre el ser humano y la fe. Y cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la religión es un mecanismo de supervivencia individual, un mecanismo de supervivencia colectivo? ¿Crees que la religión es algo primitivo y que desaparecerá con el tiempo, o por lo contrario crees que es indesligable a nuestra especie? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, te sugiero que te suscribas. Subo videos sobre temas variados. Dale like si te gusta, compártelo con tus amigos y hasta un próximo video.